Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una sesión más del taller de lectura de Club Polaris. Estamos leyendo El universo en una caja de Andrew Ponson. Continuamos con el capítulo de agujeros negros, que es el capítulo 4. Lo dejamos la última vez a la mitad, así que vamos a continuar porque estos capítulos son bastante extensos. Continuamos. La energía. La comparación entre lo detectado por el LIGO y las simulaciones de ondas gravitatorias confirmaron que los agujeros negros existen y que se comportan tal y como predijeron las ecuaciones de la relatividad. Pero a mediados del siglo XX, cuando su existencia era más dudosa, los astrónomos habían empezado a notar algo raro en el balance de la energía cósmica. El primer indicio lo aportaron los radiotelescopios, que entre los años 50 y 60 detectaron intensas frecuencias procedentes del espacio, como si fueran faros cósmicos. Los astrónomos comenzaron a apuntar sus telescopios ópticos tradicionales en dirección a esas fuentes de ondas de radio y encontraron puntos luminosos que al principio parecían estrellas. Uno de los primeros en estudiarlos, fue Alan Sandage, Sí, ¿verdad? Anda. Sandage, ajá, en los años 50. El mismo cosmólogo que más tarde resistiría a aceptar la idea de que las galaxias cambian a lo largo del tiempo. Lo que descubrió lo desconcertó. Los colores de aquellos puntos no se parecían a los de ninguna estrella que hubiera visto antes y no había razón aparente para que éstas produjeran intensas ondas de radio. Estos objetos recibieron el nombre de cuásares. Un apócope, ¿cómo se pronuncia eso? Apócope. Ajá, de cuasiestrella. Y se trata de los brillantes faros que mencioné en el capítulo anterior. Sandage, ajá, trabajaba en los observatorios de Carnegie, mm, en Pasadena, California, y discutió el misterioso descubrimiento con sus colegas del cercano Instituto Tecnológico de California, conocido como Caltech. Finalmente, el misterio fue resuelto por tres estrellas emergentes del mismo, quienes, para disgusto de Sandage, se llevaron casi todo el reconocimiento por ello. La explicación aportada por los científicos del Caltech resultaba impactante. Aquellos puntos luminosos no eran estrellas en absoluto, sino objetos mucho más vastos y mucho más distantes cuya luz se había originado en el corazón de las galaxias lejanas y había atravesado gran parte del universo. Lo único que podía concentrar tantísima energía en un punto tan pequeño era un agujero negro supermasivo, millones o incluso miles de millones de veces más grande que el Sol. Tomados de forma aislada, todos los agujeros negros son, por definición, absolutamente oscuros, pero el gas que lo rodea en ocasiones puede comenzar a brillar intensamente. Además, este es susceptible a ser capturado por el poderoso campo gravitatorio del agujero negro, en cuyo caso comenzará a aproximarse en espiral hacia el horizonte de sucesos y acabará formando lo que hoy se llama un disco de acreción. Ae- aeración, no es acreción, ¿verdad? Ya creció. Sí. Como las nubes individuales de gas no se mueven todas de la misma manera exactamente, terminan por rozarse o por chocar unas con otras, convirtiendo el movimiento en calor y en último término en luz y en otras formas de radiación. Este proceso es 10 veces más eficiente que la fusión nuclear de una estrella a la hora de generar luz a partir de la masa, y cuanto mayor sea el agujero negro, más deprisa podrá succionar materia para mantener su potencia, por lo que la liberación neta de energía puede ser enorme. Así pues, en esta pequeña región espacial aledaña al agujero negro, la que se ilumina y, desde cierta distancia, se corresponde a los cuásares de Sandage, de los cuales se ha llegado a avistar mil millones hasta la fecha, distribuidos como faros por el espacio. Cuando el gas es finalmente absorbido, su movimiento en espiral se transforma en rotación una vez que entra dentro del propio agujero negro, aportando así más energía. Aunque permanezca oculto tras el horizonte de sucesos, el efecto giratorio del agujero negro sobre los campos magnéticos puede comportar una explosión drástica de materia de disco de dureza y acreción, que entonces será devuelta al universo a una velocidad cercana a la de la luz, gracias a la potencia almacenada, generando así las intensas ondas de radio que en un principio llamaron la atención de la humanidad. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, existe un agujero negro. Imaginemos lo que pasaría si empezara a caer en él una cantidad sustancial de materia, de modo que nuestra galaxia se convirtiera en un cuásar brillante, de un color azulado debido a las extremas temperaturas. Una vez se quemara la capa
central de polvo que actualmente oscurece el centro galáctico, una nueva y espeluznante luz aparecería en el cielo nocturno, brillando con una fuerza 1000 veces superior a la de Venus. Una fuente de luz así sería visible incluso de día, a pesar de estar a más de 1000 millones de veces más lejos que el Sol. La humanidad no estaría en peligro inmediato, pero sí el futuro a largo plazo de la galaxia. En ningún sitio se hace más patente esto que en la M87, la galaxia elíptica próxima a la nuestra que despide un chorro de energía hacia el exterior, a miles de años luz de su centro, que viaja casi a la velocidad de la luz y arrasa con todo a su paso como si fuera una verdadera estrella de la muerte. Con todo, su haz es estrecho, por lo que es improbable que llegue a destruir estrellas o planetas. Aún así, toda esa energía tiene que ir a algún lado. Pero, ¿a dónde? Agujeros negros en galaxias. Desarrollar simulaciones que expliquen lo que sucede con la energía procedente de los agujeros negros es una empresa audaz. No basta con combinar reproducciones detalladas de estos fenómenos como las ya existentes de galaxias, porque hay una gran diferencia a escala entre ambas. Se estima que los agujeros negros más masivos que se conocen contienen varios de miles de millones de veces la masa del Sol. Aún así, sus horizontes de eventos solo tienen el tamaño equivalente a un sistema solar. No más. Mm, Las propias galaxias son miles de veces más masivas y decenas de miles de millones de veces más grandes. Esta falta de correlación en la escala es la misma que existe entre la predicción meteorológica a escala global y una mota de polvo individual. Se trata de una disparidad impracticable, por lo que la única solución consiste en introducir reglas de subcuadrícula. A principios de los años 2000, estas estaban ayudando a los científicos expertos en formación de galaxias a incluir en sus simulaciones los efectos producidos por las estrellas, y la astrofísica Tiziana Di Matteo estaba segura de que se podía explicar un enfoque similar al estudio de los agujeros negros. Di Matteo había completado su doctorado en Cambridge con una investigación sobre cómo los agujeros negros absorben materia y cómo ésta genera energía. Al principio estaba interesada en emplear sobre todo radiotelescopios, telescopios ópticos e incluso telescopios de rayos X, que captan la misma clase de radiación que se emplean en radiografías para escrutar nuestro cuerpo, para estudiar directamente cómo funciona el universo. Pero en Harvard coincidió con Lars Hensquist y Volker Sprinkle, ¿se dice Sprinkle? Sí, Sprinkle, ujú. dos pioneros de refinamiento de subcuadrículas. Intuyendo una oportunidad, Di Matteo los convenció de que ampliaran las reglas de sus simulaciones para incluir agujeros negros. Aunque la asombrosa distorsión del espacio y del tiempo es un factor crucial para comprender y recrear bien cómo se libera la energía y las ondas gravitatorias, el trío confiaba en que el resto de la galaxia no se viera afectado por esos detalles. Concebían un agujero negro, sencillamente como otro tipo de partícula virtual que había de añadir a la materia oscura, al gas y a las estrellas ya presentes. Una partícula virtual de agujero negro sigue una regla especializada. Si la sumerges en gas, se pegará un atracón de gas Mm. y en el proceso convertirá una fracción de su masa en energía. Como sucede con las reglas que siguen las estrellas y las nubes de vapor de agua, surgen entonces detalles específicos de los que hay que ocuparse. ¿Cuánto tarda un agujero negro en consumir el gas? ¿Qué fracción de energía se libera? ¿De qué forma emerge ésta exactamente? Ni siquiera hoy podemos responder esas preguntas con seguridad. Lo que los miembros del equipo pretendían era llevar a cabo una prueba tentativa que les permitiera avanzar con la primera simulación en los efectos resultantes en 2005. Aunque fue en esa fecha cuando empezaron a funcionar también las simulaciones detalladas de ondas gravitatorias generadas por agujeros negros, y cuando las simulaciones cosmológicas comenzaron a recrear galaxias más realistas, la conjunción de estos avances fue casualidad un gran parte. La simulación de Di Matteo tenía más en común con la de Holberg que de hacía 6 décadas, en la medida de que también hacía colisionar dos galaxias virtuales con la única intención de ver qué sucedía. En lugar de las 36 bombillas, la tecnología de principios del siglo XXI permitió a la simulación de Di Matteo comprendiera 30.000 partículas virtuales de materia oscura, 30.000 estrellas, 20.000 partículas virtuales de gas y otra de agujero negro supermasivo, de 100.000 veces la masa del Sol. Las galaxias recreadas tardarían alrededor de 1.000 millones de años virtuales en fusionarse.
El equipo formó una instantánea de sus galaxias en intervalos de unos pocos millones de años, lo que les permitió crear una animación dramática de los resultados, como las que Gobernato mostró, mostró de sus galaxias formándose a partir de la red cósmica. Una noche en la que se quedó trabajando hasta tarde, preparando a toda velocidad una conferencia, Di Matteo vio por primera vez los resultados de la simulación y supo de inmediato que se traía algo muy importante entre manos. En el video, dos impecables galaxias de disco se dirigen una hacia la otra a través del espacio vacío. Cuando entran en contacto, el gas de ambas es aplastado y forzado a entrar en sus respectivos agujeros negros, liberando grandes cantidades de energía que calienta el entorno. Las galaxias humean entre la cámara y parece estar en llamas, aunque en realidad se trata del gas sobrecalentado que rodea el agujero negro supermasivo de cada galaxia. Esas brasas galácticas se calman ligeramente antes de ser arrastradas por la gravedad y fundirse en el centro. Como sucede en las mejores películas de catástrofes, cuando parece que ya se acaba, la cosa se pone todavía peor. A medida que la galaxia resultante comienza a asentarse, los dos agujeros negros alcanzan el nuevo centro, donde aún queda algo más de gas. Entonces comienza a consumir la materia de nuevo y el fuego se renueva como una explosión. Todo lo que no cae en el interior de los agujeros negros es expulsado sin remisión hacia el exterior. Aunque las estrellas existentes son lo bastante pequeñas como para no sufrir daños, la pérdida de tanto gas devasta igualmente la galaxia, ya que no queda combustible para formar más estrellas y planetas. Llegando cierto momento, también las estrellas existentes se desvanecerán. Así como ambas galaxias de disco son devoradas poco a poco por los agujeros negros, dejando tras de sí tan solo un remanente de muerte. La idea de destruir galaxias enteras de esta manera parecería fantasiosa si no fuese por la observación del universo real, nos ha aportado pruebas inequívocas acerca del poder de los agujeros negros. Las imágenes obtenidas por las nuevas simulaciones ayudan a explicar la relación entre ambos. Se viene observando desde hace algún tiempo que las galaxias más grandes albergan agujeros negros más grandes. Parece que, a medida que aquellas aumentan de tamaño, mediante fusiones sucesivas, también lo hace el agujero negro que hay en su centro, el cual termina por volverse tan poderoso en comparación con las estrellas que se vuelve una amenaza para su propia anfitriona. Sí, a mediados de los años 2000, las simulaciones acababan de descubrir la forma en la que la energía de la retroalimentación dicta relación entre los halos de materia oscura y las galaxias que alberga. Ahora probablemente que existía la misma sinergia entre las galaxias y sus agujeros negros. Las simulaciones más recientes pintan una imagen más sutil, en la que el gas de una galaxia moribunda se pierde de manera más gradual, en lugar de una sola y catastrófica colisión, si bien los agujeros negros siguen considerándose los motores de la destrucción. Así que quedan profundos enigmas por resolver, empezando con el origen exacto de estos fenómenos masivos. Inicialmente, Di Matteo los agregó a mano a su simulación. Wow. Pero si queremos entender de veras la historia de las galaxias, los cosmólogos necesitamos averiguar qué leyes rigen el nacimiento de los agujeros negros supermasivos, ya que los relativamente pequeños que resulta de una implosión estelar no pudieron crecer tan rápido como para alcanzar el tamaño de los agujeros negros supermasivos existentes en la actualidad. Por el momento, nuestras simulaciones de formación de galaxias están programadas para crear agujeros negros supermasivos en el centro de la galaxia, de las galaxias jóvenes, pero no tenemos una justificación estricta para ello. Una hipótesis de lo que suceda realmente en las primeras estrellas fuesen enormes, quizá 1000 veces más masivas que nuestro Sol, y que, por lo tanto, generasen agujeros negros enormes que consumieron su entorno a toda velocidad. En comparación, las estrellas actuales más grandes son ligerísimas, aunque siguen pesando más de 100 veces más que el Sol. Otra posibilidad es que, en el universo primitivo, las condiciones permitieran que las nubes de gas colapsaran por su propia gravedad, sin siquiera iniciar la fusión nuclear, en cuyo caso el proceso se saltaría la etapa estelar y conduciría a la forma natural a la creación de enormes agujeros negros. Una tercera posibilidad es que, de algún modo, estos comenzasen a formarse mucho antes que las propias galaxias. No sabemos qué teoría es la correcta. Se trata de un misterio que tendrá que resolver las generaciones venideras. El futuro. Sea cual sea el mecanismo exacto, lo que las observaciones demuestran de que los agujeros negros están presentes en las galaxias, así que también tenemos que introducirlos a las simulaciones.
Esto tiene una consecuencia natural. Si dos galaxias se fusionan, la resultante terminará no con uno, sino con dos agujeros negros supermasivos en su interior. Recordemos que los cosmólogos tenemos buenas razones para creer que la mayoría de las galaxias, incluida la nuestra, se ha formado mediante la fusión sucesiva de otras más pequeñas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no debería sorprendernos que, en algunas simulaciones con mis colaboradores y yo hemos realizado recientemente, los resultados indiquen que la Vía Láctea no tiene solo un agujero negro supermasivo central, sino que podría tener fácilmente hasta una docena, agujero negro arriba o abajo. Sin embargo, la mayoría de los agujeros negros supermasivos que aparecen en nuestras galaxias simuladas no están en el centro, sino que orbitan muy lejos del mismo. Cuentan con poco gas para tragarse, por lo que no brillan ni crecen demasiado, y es probable que sean excepcionalmente difíciles de detectar. Aunque la idea de tener estos monstruos ocultos flotando a nuestro alrededor suena peligrosa, la galaxia es un lugar vastísimo y las posibilidades de que alguno llegue a aproximarse incluso a unos pocos años luz de nuestro sistema solar son mínimas. Estimo que las probabilidades son alrededor de una entre 1.000 millones durante toda la vida del Sol. Las incertidumbres, perdón, son tales que el número exacto podría variar, pero, incluso contando con eso, las posibilidades siguen siendo remotas. De hecho, en las simulaciones habríamos encontrado muchos más de estos agujeros negros supermasivos a la deriva, si no fuera porque a menudo se desplazan hacia el centro de la galaxia anfitriona y terminan fusionándose con el agujero negro central existente. Esto brinda a los cosmólogos la emocionante posibilidad de elaborar predicciones comprobables mediante los detectores de ondas gravitatorias, ya que la regularidad con la que colisionan los agujeros negros supermasivos determina la cantidad de ondas que atraviesan la Tierra. Hasta aquí todo va bien. La humanidad cuenta con detectores de ondas gravitatorias y elaboramos predicciones cada vez más precisas sobre las que llegan a la Tierra. Juntos, ambos parámetros deberían permitirnos aventurar hipótesis sobre los agujeros negros, las galaxias y su tensa simbiosis. Lamentablemente, sin embargo, la sensibilidad del LIGO no puede aplicarse a la escala correcta. Los detectores deben ser comparables en tamaño a los agujeros negros que buscan, y los de este observatorio tienen alrededor de 4 kilómetros de diámetro, lo que los equipara a un agujero negro, lo que los equipara a un agujero negro con una masa unas pocas veces mayor a las del Sol. Los supermasivos, millones de veces más masivos, son también millones de veces más grandes en extensión, de modo que los ingenieros tendrían que ampliar la escala del LIGO para poder detectarlos. Dado que la Tierra solo tiene unos pocos miles de kilómetros de diámetro, no tenemos espacio físico para instalar un detector de varios millones de kilómetros aquí. Hace falta saltar al espacio para alcanzar una escala tan espectacular. Con ese objetivo, la Agencia Espacial Europea, ESA, planea lanzar en 2037 la antena espacial de interferómetro láser, LISA por sus siglas en inglés. Esto no sabía, que equivale al LIGO ampliado por un factor de 1 millón. Por supuesto, no se está construyendo una nave espacial tan colosal. LISA constará en realidad de tres naves separadas, cada una de 3 metros de ancho, que volarán en una formación de triángulo equilátero para cubrir un área de 5 millones de kilómetros. Cada nave apuntará con un láser a las otras dos y bastará con monitorizar su luz para interferir las ondas existentes en el espacio entre las naves. Se trata de un plan audaz que pondrá al límite la capacidad de la ingeniería humana, pero un test tecnológico realizado en 2015 convenció a la ESA de que es factible llevarlo a cabo. Si no puedes esperar hasta la década de 2030 para averiguar si las simulaciones están en lo cierto sobre cómo funcionan las galaxias y los agujeros negros con masas de 1 millón de veces más grandes que las del Sol, no te preocupes. No es es muy probable que en algún momento de la década actual los astrónomos detecten los primeros indicios de ondas gravitatorias procedentes de estos colosos, empleando para ello un detector que la naturaleza ya construyó para nosotros, los púlsares. Ay, qué padre. Los púlsares son un tipo de estrellas de neutrones que giran extraordinariamente rápido, lo que hace que actúen un poco como un faro que emite al universo unas de ondas de radio en fracciones de segundo. Vistos desde la Tierra, parecen una señal pulsante y regular, tan regular, de hecho, que parecen artificiales. Al descubrirlos en 1967, la por entonces doctorada Jocelyn Bell Burnell, los denominó en broma los hombrecillos verdes. Aunque no se trata de alienígenas,
La asombrosa regularidad de los púlsares los hace sensibles a las ondas que propaga a través de las grandes distancias dentro de nuestra galaxia. A medida que una onda gravitatoria se va interponiendo entre nosotros y una estrella, la distancia fluctúa ligeramente, de modo que se alterna el ritmo de los pulsos recibidos. Este efecto es perceptible sobre todo cuando se monitorean múltiples púlsares, así que los astrónomos han comenzado a vincular telescopios creando redes de sincronización de púlsares para facilitar la búsqueda. Si bien necesitamos la LISA para confirmar si las simulaciones recrean correctamente la relación entre galaxias o agujeros negros, las redes de sincronización de púlsares deberían darnos mucho antes una primera pista al respecto. Órale. La otra singularidad. Mientras los cosmólogos aguardan estos resultados, hay mucho que reflexionar sobre los agujeros negros. Ahora sabemos que, si bien son los objetos más oscuros del universo, generan también grandes cantidades de luz y energía, las cuales se liberan cuando una galaxia alcanza su masa excesiva. También son imposibles de ver, y sin embargo, su existencia es anunciada en la estructura del espacio por ondas detectables por los observatorios de las ondas gravitatorias y pueden incorporarse a simulaciones mediante el uso de agujeros de gusano que oculten sus singularidades centrales, aquellas que, de lo contrario, violarían la aritmética básica, o bien mediante un puñado de reglas de subcuadrícula que los convierten en partículas UV generadas de energía e inocuas. Ocultar la singularidad existente dentro de los agujeros negros es necesario para evitar que las simulaciones se bloqueen frente a los infinitos paradójicos. Pero la solución del agujero de gusano no deja de ser una suerte de parche sofisticado, que, si bien es matemáticamente sólido, no revela el corazón físico de los agujeros negros. Para los físicos teóricos, lo que sucede de verdad en el interior de estos fenómenos tiene una gran importancia, por muy sutiles que sean las implicaciones de esa cuestión para la comprensión de las galaxias. La presencia de singularidades implica que la relatividad se rompe, o que al menos esté incompleta, y que solo es un golpe de fortuna lo que nos ha permitido que las simulaciones de agujeros negros sean viables. El problema de la singularidad se vuelve aún más conspicuo, Conspicuo. órale, y apremiante cuando los cosmólogos consideran el espacio como un todo, porque el universo se está haciendo cada vez más grande. Las ecuaciones de la relatividad general pueden extrapolar esta expansión al pasado, y de la misma manera que la singularidad de un agujero negro parece ser el inevitable punto final del colapso de la materia, la singularidad construida por el Big Bang tendría que ser el punto de partida de la expansión de la materia. Este vínculo íntimo entre la naturaleza del Big Bang y los centros de los agujeros negros fue descubierto por Stephen Hawking. Esteban Arconian. Ujú. A mi juicio, la conclusión del británico es mucho más perturbadora que toda la exótica física de los agujeros negros y sus singularidades, porque el Big Bang no puede omitirse con las sofisticadas matemáticas que empleamos para los agujeros de gusano, ni puede ocultarse detrás de un horizonte de sucesos. Tampoco los intentos por reducirlo a una cuestión filosófica o religiosa son de mucha utilidad práctica si tenemos en cuenta el papel central que desempeñan las condiciones iniciales en todas nuestras simulaciones. No se puede pronosticar el clima de mañana sin conocer el clima de hoy. De manera similar, no podemos hacer predicciones sobre el universo actual sin asumir algún punto de partida. Perdón. Incluso una simulación capaz de recrear con una precisión suprema la física de la materia oscura, las estrellas, el gas y los agujeros negros podría arrojar respuestas del todo erróneas, o ninguna en absoluto, si partiera de una suposición equivocada sobre lo que aconteció justo después del Big Bang. Así pues, si los astrónomos todavía quieren entender por qué la Vía Láctea tiene un aspecto tan diferente al de otras galaxias, que tiene tan diferente a otras galaxias, por qué algunas son grandes y otras pequeñas, por qué otras han sido devoradas por agujeros negros, mientras que otras han sobrevivido. Si queremos, en definitiva, ser capaces de simular el origen de todas las estructuras de nuestro cosmos, tenemos que saber cómo abordar esta singularidad inicial y reemplazarla por algo más significativo. Es el objetivo que trataremos en el próximo capítulo. ¡Ah! ¡Ya se acabó! Ya se acabó. ¡Wow! Bueno, este fue la segunda parte del capítulo de agujeros negros. Este, mm, no sé si quieran comentar algo, la verdad está súper, súper interesante.
Muy como complicado. sí, complicado. Habíamos discutido la vez anterior sobre los agujeros de gusano o los, túneles de Einstein-Russell, que matemáticamente sí funcionan. A mí me gusta mucho en la ficción porque muchas de las cosas que vemos que usan astronomía, todo eso, pues, los emplean, empezando por la única novela de Carl Sagan, Contacto, que así se contactan entre civilizaciones. También mencionaba una serie que me gusta mucho de niña en Discovery Kids, El Colegio del Agujero Negro, que también usaban, te lo explicaban incluso ahí que era el túnel de gusano, el túnel de Einstein-Russell. Desde el lado de la ficción, ¿verdad? No sé si tengan algo que comentar sobre el increíble poder y las interrogantes que todavía nos ocasionan los agujeros negros, porque creo que de todos los objetos que tenemos, hay objetos fascinantes en el cosmos, ¿verdad? Pero este es de los que más intriga, porque realmente no lo podemos ver, solo detectamos por sus ondas gravitatorias. Entonces sabemos que está ahí, pero pues no lo vemos. No sé si tengan algo que comentar. Ujú. Bueno, primero estar tranquilos, Sí, no vamos a ser devorados por uno de estos. sí, Sí. sí, es como Pues el temor. sí, Ajá. ya podemos irnos a la cama a dormir tranquilos, ¿no? Sí, es que es el temor, mucho lo ha infundado la ficción, ¿verdad? De que, ay, que nos va a traer un agujero Sí. negro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me gusta mucho en redes sociales que dicen eso y ¿a dónde corremos? O sea, La NASA si la advierte, NASA pues, ¿qué advierte, advierte? ¿Dónde sí, corremos? sí, como si nada más existiera la NASA, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué más, Víctor? Sí, te escuchamos. No, bueno, pues Ujú. es un tema fascinante, desde luego, que en el cual la, cuando uno está leyendo un texto con esas características, pues uno tiene necesariamente que crear en su mente imágenes para conectarlas al texto Sí. y poder tener una relativa comprensión del fenómeno, un fenómeno tan complejo. Y, y bueno, esa parte me parece que es un ejercicio Ujú. que nos obliga a remover las neuronas y hacer planteamientos, así como los que atinadamente hiciste hace un momento. Sí, es que, bueno, creo, bueno, Lalo, mi esposo, sí, él sabrá más de esto de terror cósmico, ¿verdad? Que usaba mucho, Lovecraft en sus cuentos. A lo mejor me estoy desviando un poquito. Él usaba mucho, pues, entidades cósmicas, dioses, todo eso. Yo creo que el terror Mm, cósmico viene desde aquí, agujeros negros, púlsares, No, y que todos ajá, sus dioses ajá. no son nada en En comparación a comparación, un pulsar, a un agujero exactamente, negro. sí. Hay un video muy famoso, la verdad es que, yo lo vi con un youtuber que no es astrónomo, sí, y dice que en el centro de nuestra galaxia está, pues, Sagitario, ahora el agujero negro, y que hay estrellas, que se los tragó el agujero negro. ¡Qué terror! O sea, la verdad, ya siendo así sinceros, qué bueno que no nos va a tragar ningún agujero negro, pero estando ahí, yo creo que está como esta película de Interestelar, entonces, rayos, o sea, creo que la ficción nos ha alimentado mucho ese temor, ¿verdad? Creo que son objetos maravillosos, son objetos complicados, son objetos que, em, rompen toda nuestra lógica, Física. nuestra física, pues sí, la física clásica, pues sí, la Ujú. la quebrantan sí. totalmente. Entonces, no tienen sentido, o sea, a lo mejor, pues, sí, lo vemos, no tiene sentido, pero O no existen. no le O entendemos no lo entendemos al también. sentido, porque Ajá. sentido deben de Pues tener, pero Sí. yo creo que efectivamente, y como fuimos producto, la gran mayoría Ujú. de los que con formación técnica Sí, de la física clásica, sí. que, bueno, describen y hacen comprensible fenómenos a nivel macro, Ujú, pero que efectivamente cuando se trata de aplicarlo a fenómenos micro, como es el caso, y ahora pues se tuvo que crearlo la mecánica cuántica, que por cierto es el siguiente capítulo, ay Dios.
Ay, capítulo Dios mío. 5. Ay, no había leído el siguiente capítulo. Ay, Dios mío, no. Esto por más que me intentan explicar, no entiendo. Si más me No te intentan preocupes, todavía también los científicos no entienden mucho. sí, a mí tanto que me intentan, tú que me has explicado mucho la relatividad general, no me entra en la cabeza, Sí, digo: "Okey". sí, y Sí, entonces dices, ajá, bueno, y entonces si la mecánica cuántica está, creada para fenómenos a nivel micro y ujú, bueno, todo el aspecto de la electrónica, microelectrónica, pues precisamente tiene sus fundamentos, sus ladrillos en la mecánica cuántica ujú. y de repente dices, Oye, vamos a utilizar estas herramientas para entender los orígenes del cosmos". Y dije, caray, Sí, 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 sí. es complicado, sí, entendiendo los fenómenos macro es complicado, que como dijimos ahorita, nuestra física, clásica ya no entra, por eso está la relatividad. Ahora en fenómenos micro, donde usamos la mecánica cuántica, que no sabemos, por ejemplo, no seamos tan lejos, el la visión general que tenían del átomo y cómo conforme ha Sí, pasado el tiempo ha cambiado la estructura del átomo, de ser un budín con pasas a pasar a esta forma como Una nube de gas. no, de un sistema solar, Ah, con bueno. sí, ujú. girando alrededor a una Bueno, pero nube ajá. Sí, era un sigue. sistema básico y que era un modelo, pues que de alguna manera hacía comprensible y Sí, entendible, bueno, pues que era como un sistema solar, que sí. había un núcleo, había electrones girando, que tenían diferentes órbitas y Ujú, cada elemento pues tenía tal cantidad de neutrones, protones, electrones, sí. etcétera, etcétera. Ujú, Desde el hidrógeno, que es el elemento más básico, y así ujú, sucesivamente, sí, hasta el tema ahora de tener que utilizar estas herramientas para fenómenos que, repito, en ujú, el caso de la electrónica, sí, pues ya entras a temas de spins, en fin, yo tratando de recordar algunas de los conceptos que hace años, sí. veía en mis clases precisamente de electrónica cuántica, Ujú. pero que te das cuenta, pues, simplemente ese modelo de Rutherford, ¿no? Sí, Rutherford. Era Ujú, sí. de Rutherford para describir entender lo Una que era teoría. un átomo, Ujú, pues es infinitamente mucho más complejo ya cuando entras a las profundidades y sí. tratas de hacerlo, de aterrizarlo en aplicaciones prácticas o para entender ya fenómenos muy, mucho más complejos y Complejos. profundos a nivel micro, nano, Sí. este, de la física. Sí, es que el otro día estábamos viendo un video, no recuerdo, es un youtuber que escribió un libro que se llama El universo en una taza de café, Ah, se llama Ciencia de Sofá. Ciencia de sofá, muy buen libro, muy buen libro. Y estábamos viendo precisamente eso de la mecánica cuántica y dice uno, ah, canijo, no estoy entendiendo nada. Sí, me gusta mucho que, bueno, la ciencia está para corregirse a sí misma, como dijo Carl Sagan, estamos para corregirnos así, la ciencia está para eso. Sí, Pero es complicado, ahora esta nube que dice Lalo, esta nube de gas donde los electrones pueden estar aquí, pueden estar allá, pueden estar acullá. Por ejemplo, el Ah, hidrógeno sí, es el más sencillo porque el solo principio tiene de uno incertidumbre. compuesto. el principio de certidumbre, exacto. ¿Cómo decías, me perdón? Digo, el hidrógeno que es el más, Más, sí, más el sencillo, más sí, sencillo, nada más tiene uno. sí. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Exactamente. Entonces, sí, ese, rayos, el saberlo, y ya también estamos jugando con probabilidades, entonces, es una mezcolanza de muchas cosas. Yo la verdad no voy a hablar mucho de esto del tema porque lo desconozco mucho. La verdad es que cuando he visto Ujú. videos que me tratan de explicar, digo, no tengo que volverlo a ver porque no estoy entendiendo. Me compré un libro hace años de mecánica cuántica, ahí lo sigo, ahí lo tengo todavía, no me he animado a abrirlo, porque digo, no, nada más Oye, con, mande. porque sabes qué es lo que vas a hacer? Oye, ¿y esto lo leo o me lo fumo? Exacto, sí, sí. Es de la National Geographic, ya es que saca como sus Ajá, tomos de así de diferentes, temas, ¿verdad? Y esta era una claro.
una sección de física y estaba muy barato, la verdad lo compré y dije: "Ah, pues está Ah, interesante", del puesto de sí, revistas. ajá, Eh, y ya lo empecé a ojear y dije: "Ay, Dios". la mecánica cuántica. Sí, no, dije: "No, sí, no sé ni factorizar". No, Imagínate. oye, y Mande. terminaste por cerrarlo y guardarlo. Pues es que así soy, me dice mi esposo: "Es que nada más compro libros para coleccionarlos". Pues sí. Es que hoy es día del libro. Le digo, sí, es día de los libros que se leen, Ah, no de los que Sí, se oye, guardan. cállese. Mande. oye, dices, oye, deme uno, así para tu librero, deme unos de color verde y luego otros de color rojo para que se vean bonitos, ¿no? Sí, exacto, sí, o sea, acomodarlos por tonos. No, sí, créeme que tengo ahí eones con un libro que se llama La energía nuclear nos salvará el mundo, Ah, de un, youtuber que se llama Operador Nuclear. Él defiende mucho la postura, saltando un poquito de tema, la postura de la del uso de energía nuclear. Ahorita que Mm, mencionamos el modelo de Rutherford en la única planta de energía nuclear que tenemos aquí en México, tienen el loguito ese pegado de la CFE y el mm, Laguna Verde, en ¿verdad? Laguna Verde, Sí, 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 ajá. Laguna entonces, Verde. sí, sí, me acuerdo mucho de ese modelo de Rutherford que, pues, Ayer vi una sí, noticia de eso, sí. pero Ay, ¿qué? Y fíjate del que, Plutro. y fíjate que bueno, ahora Sí, que tocas este tema de la energía nuclear, sí, ahora que se está, bueno, particularmente en México, que se está, bueno, ante la problemática que tenemos de la dependencia sí, energética y particularmente del gas, sí. que importamos el 80% del gas natural que utilizamos, Ajá, y que dice, bueno, ¿cuál es la respuesta? ujú, Bueno, ya dice, bueno, vamos a ver fracking sí o fracking no, ujú, que durante tiempo hubo, o ha habido, hay de hecho, hay grupos ahí que se manifiestan en contra del fracking, sobre todo a partir de ciertos aspectos, ciertas situaciones que se han dado ujú, en los países, bueno, particularmente en Estados Unidos y en ujú, algunos lugares, donde ha creado problemas de salud y riesgos, contaminación, etcétera, etcétera. ujú, Y ahora aquí en México se pone en la mesa discutir si es conveniente eh, explorar la, el fracking en México, sobre todo en la cuenca de Burgos, que está por allá en el norte. ujú. eh, y después dice por ahí, dice, bueno, ¿y por qué no, en lugar de caminar en ese sentido, Sí, exploramos la energía nuclear? A lo La energía mejor. nuclear, sí, por ejemplo, Francia, por ejemplo, el 90 y tantos por ciento de su energía eléctrica es nuclear. la generan con energía nuclear. Sí, y a contrario de Alemania, que han estado quitando sus reactores nucleares. Yo creo, a lo mejor me va a ver mucho en una postura. Yo creo que hay que separar la energía nuclear de accidentes como Fukushima, como Three Mile Island, perdón, como Chernobyl. Han sido errores Sí, humanos, han sido Es errores que es lo humanos, que digo, ajá. el accidente de Chernobyl no fue tanto cosa del mismo reactor, fue el partido, o Fueron sea, decisiones, fueron fueron decisiones. decisiones Ajá. administrativas. Sí, exacto. Entonces, hay que separar un poquito esto, porque a lo mejor a mí este tema de la energía nuclear no lo entiendo, pero me fascina mucho y mi esposo ya lo sabe muy bien. ajá, Saltándome un poquito de tema, hay un libro sí, muy, no, no muy, está bien. un libro muy interesante que toca ese aspecto aquí en México. Cuando estalla el reactor 4 de la planta de energía nuclear en Chernobyl, pues generó una Sí, nube de gas radioactivo que viajó a Irlanda. Entonces, es pues correcto. llovió, esta agua contaminó los pastos, las vacas consumieron ese pasto, el cesio, el Mm, estroncio 90, el cesio 137, no recuerdo cuál, cobalto 60, no recuerdo, actúa como calcio, se adhiere a los huesos y se adhiere a la leche naturalmente. Esa leche la sí. vendieron aquí en México. No, Una, sí, fíjate que sí, fue leche en polvo, sí, de la le- Conasupo. le- precisamente, y estaba como director de Conasupo, Ujú, el hermano de Salinas de en Gortari, Salinas de Raúl Gortari. Salinas de Sí, Gortari, sí, sí. en esos Ajá, años. sí. Y bueno, entiendo que esa leche inclusive después la La enterraron enterraron, por allá sí, en Hidalgo, en algún sí, lugar, sí. y creo que ahí terminó, ¿no? Ya no sé un poco la historia, pero sí. Ajá. Y de hecho también fue otra situación que se presentó con la varilla.
Ah, sí, con Sí, sí, una compra de varilla, sí, que hicieron importación de varilla, sí, que también resultó que tenía un nivel de radiación, pues, altísimo, sí. que creaba situaciones de afectación a la salud de los humanos, ¿no? Sí, sí, no, es que yo entiendo que dé miedo, yo entiendo que, de este del accidente de la leche, contaminada, hay un libro muy, muy interesante, buenísimo, que se llama El caso Conasupo, de Guillermo Zamora, 1997. Ajá, Voy a presumirlo, es de las joyas de mi de pequeña biblioteca, ahí lo tengo porque lo compré en Mercado Libre y resulta que venía firmado por ajá, el propio autor. Entonces, sí órale, dije: "Oh, Dios mío". Y es un libro, mm, es una crítica a la política en ese entonces. Y otro caso de las varillas de este señor que le apodaban el cobalto, después, pues ah, sí, sí, fue una cosa muy extraña. Lo detectaron, creo que pasaron las varillas por, cerca del, laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, y de y de los ahí sí, y los hicieron, se dieron cuenta. Entonces fue así de, chin, yo entiendo que dé miedo, yo entiendo que dé miedo, porque es tenerle, así como la electricidad, hay que tenerle respeto. Pero yo siento que la ujú, energía nuclear es, a lo mejor es mi punto de vista, ¿verdad? Es una energía limpia, es una energía, sí. este, es una energía que, pues, obviamente no va a generar emisiones de CO2 ni nada, de dióxido de carbono, perdón. Es Bueno, un sí, sí, pero fíjate que, bueno, ya vimos, tú mencionaste el caso de Alemania. sí, Alemania, sobre todo, porque bueno, allá el Partido Verde, los ambientalistas son muy, tienen mucha influencia, pero sí, son, desde el punto de vista de estratégico, geopolítico y en temas de energía, pues, ujú, son bastante primitivos. un poco, sí. Eh, sí, y entonces desmantelaron ellos su infraestructura de reactores para generar energía eléctrica a través de la energía nuclear. De igual manera con los molinos de la energía eólica. Y Ajá, bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Que ahora pues están empinados, ¿no? sí, Porque sí, estaban siendo, traían un gas económico, barato, gas natural de Rusia, ay, y a través del Gulf Stream 1 y 2. Después pues ahora con el conflicto en Ucrania, sí, pues ahora sí, fue saboteado por lo mismo gente relacionado con, se dice que ay, con los americanos, ay, no, para que cortar el suministro de gas natural, y ahora se lo venden los gringos, les venden el gas, pero el gas LP, el gas licuado, a ay, 3 o 4 veces el costo no, o el pues, eso valor, sí, el precio de lo que venían comprando a Rusia. Y ay, entonces ahora pues la economía alemana pues se ha venido a pique, que era el motor de la economía de Europa. sí, Y bueno, y el resultado es que muchas, sobre todo el sector automotriz, que es muy fuerte el sector automotriz, pues está cerrando plantas y las está trasladando, y entre otras cosas, a Estados Unidos para poder estar en condiciones más competitivas. Y entonces ah, el sector automotriz fuerte, la economía alemana, pues está empinada, ¿no? Y con ello Europa, ¿no? Porque sí, si sí. de algo carece Europa, pues son de recursos petrolíferos, sí, entre ellos gas, ¿no? No, pues qué triste. Sí, están bien críticos los ecologistas en Alemania. Sí, sí, son muy Ay, sí. extremos, sí. Creo, insisto, no hay que satanizarlo. Yo honestamente desconocía cuál fue el alcance de desconectar o de desmantelar las instalaciones nucleares en Alemania. Desconocía hasta qué sí, punto. sí, Es triste. bueno, Ujú, creo sí. que fue con Merkel Con y Angela. con Ujú, Merkel y bueno, en esa época, ujú. a pesar de que Merkel, bueno, Es científica, ¿no? eh, Tengo entendido algo así. ella es científica, pero bueno, un poco la ideología, ¿no? También un poco Sí, Ujú. hace que se les nuble la vista, ¿no? Y tomen sí, sí, decisiones que a la larga, ajá, pues están pagando las consecuencias, ¿no? claro. No, pues yo quisiera que a mi México se le quitara un poquito ese temor. Hay buenos cerebros aquí en México que pueden dirigir. Fíjate, Sí, fíjate que en mi época de estudiante de ingeniería,
Ajá, uno de los maestros que nos daba precisamente electrónica, sí. González Tira se apellidaba. Él Ujú. trabajaba precisamente en la CFE y Oh, trabajaba en el proyecto de Laguna Verde. ¡ay, qué padre! ¿Les En platicó aquel la experiencia? entonces, y entonces, bueno, estaba bueno, cuando era maestro nuestro, estoy hablando en los años 73, Ajá, 74 del siglo pasado. Nos platicaba de su experiencia de trabajar en este proyecto, que estaba en la fase de proyecto sí, ejecutivo, ¿no? sí, sí, sí. Pero, y además, fíjate otro asunto. Ujú, En aquellos años estaba el Centro de Investigaciones de Energía Nuclear, el Instituto ujú, Nacional de Energía Nuclear, en sí, Salazar, sí. en Salazar, en el Estado de México, Ujú. y ahí estaban enriqueciendo uranio para Oh, propósitos, para propósitos meramente, para alimentar y crear el combustible sí, para la planta de Laguna Verde, okey. pero Ah, llegó a raíz de la llegada de la Madrid, ah, sí. el consenso de Washington. Ujú, De hecho, él fue allá y dijo, bueno, pues prácticamente se puso a las órdenes de los vecinos sí. Ajá. y, y compañeros míos de la escuela, dos de ellos que trabajan, Jorge Saldaña, por cierto, nada Ujú, que ver con el locutor okey. simplemente su homónimo. Ujú, Trabajaba ahí, nosotros inclusive íbamos a hacer prácticas ahí, porque tenían un hotel y qué fines de bueno. semana íbamos a hacer prácticas en los laboratorios y demás. Bueno, Ajá, ya después él nos platicó que de un momento a otro cerraron el área, ajá. el área de los laboratorios donde se estaba desarrollando este proyecto. O Uy, sea, cancelaron el proyecto, en otras cancelaron palabras. el proyecto. Ah, chis, Sí. entonces, ¿cómo está en pie ahorita? No, bueno, obviamente el uranio pues se los suministra, supongo que. De hecho, los, Ajá. los reactores son General Electric. Ah, sí, sí son General Electric. La verdad es que no recuerdo qué año. Vi un noticiero que se llama Código Magenta y estaban Ajá. criticando realmente los reactores, estos General Electric, que ya eran que eran obsoletos para cuando se instalaron, dicen. Bueno, el código magenta hay que Sí, ponerlos tomarlo con con, pinzas. Sí, sí, con pinzas, porque bueno, sí, detrás del mismo hay intereses, ¿no? sí, 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 Bueno, un comentario. Uno de sí. mis hijos, el mayor, Ujú. trabaja desde hace años en Softec, Ah, en desarrollo de aplicaciones, y dentro de los tantos proyectos, sobre todo al inicio, ujú, trabajó Softec para proyectos de General Electric. Cuando General Electric era todavía un monstruo, hoy se ha hecho más pequeño, sí. y tenía banca, bueno, el caso es que le tocó trabajar en el área de energía nuclear, Sí. y el proyecto que él tenía Ajá. era una aplicación, un desarrollo, el mantenimiento y mejoras a una aplicación que utilizaba en el centro uno de los centros de investigación de General Electric en Estados Ujú. Unidos para probar los ¿Los reactores? reactores Ujú. de General Electric. Y Oh, bueno, entiendo que son los más ampliamente utilizados en el mundo. sí, Digo, en el mundo occidental, no, sí. no, 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 no en Rusia, no en China, no, seguramente. No, ellos tienen sus Por, propios modelos, por modelos que su- explotan. por las, por razones obvias. Bueno, los chinos ya están avanzando en este tema de manera muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, En sí, sí, sí. todo. En Sí, todo, bueno, sí, la verdad, bueno, sí. yo diría más bien en qué no. Sí, Sí. exactamente, sí, Sí. al rato van a llegar antes a la luna. Ahorita, bellísimo, bellísimo No, bueno, sí, ya llegaron ellos a la sí, luna. Bueno, ellos llegaron a la cara oculta de la luna sí, con la antes que los Chang'e. gringos, Chang'e. Sí, 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 antes que sí. los gringos. O sea, en ese Sí, sentido, van muy pues también ya avanzados. van muy avanzados. Bueno, pero el comentario era Ujú, que precisamente, y después por hace 2 años, casi 2 años, fuimos a Querétaro. En el Querétaro hay un centro de investigación del Politécnico que se llama CICATA. okey. No, sí, 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 creo que CICATA, bueno.
en Ajá, Querétaro, que ya es un centro de investigación que tiene ahí 30 años, y precisamente en el recorrido que nos hicieron ahí, ajá, pues había científicos que ya muy grandes ajá, que habían estado trabajando en ese proyecto en el Centro de Investigación de Energía Nuclear en Salazar. ujú, Y tenían ahí parte todavía como que habían logrado rescatar algo y lo ajá. tenían ahí un poco como, como museo, ¿no? Sí. Y nos platicaban, Sergio, por cierto, se llamaba este Sí, científico, ajá, y nos daba, en lo particular, nos dio una parte de la película que yo no conocía, de cómo fue el proceso, de cómo fue para ellos, fue un golpe fuerte porque sí, como científicos, pues hombre, se enamoran de su proyecto y están claro, trabajando y demás, y de repente dice, ¿sabes qué? Denme las llaves y vamos para afuera y cerramos y se acabó qué el decepcionante, sí, proyecto. Entonces, todo el trabajo que habían hecho, pues ahí se quedó. sí, ¿No? ay, qué triste. Y bueno, pero pues en fin, Sí, sí, pero yo coincido contigo que ujú, habría que dejar de satanizar. Además, bueno, sí, este tipo de accidentes y demás, por otro lado, también han mejorado la tecnología, oh, los claro, sistemas de los seguridad, sistemas sí, de seguridad, sobre todo, ¿no? Sobre sí, todo, pues es como todo, ¿no? Tienes un accidente y un accidente te sirve para aprender. ¿Por claro. qué? Sí, o ¿Qué fue sea, lo que falló? exactamente, yo creo que se aprendieron muchas cosas de Chernobyl, de Fukushima, de Tokaimura, se han aprendido muchas cosas y por eso los protocolos de seguridad en las plantas nucleares son tan exigentes. Yo creo, como lo decía Mm. hace rato, y ojalá y México sí se anime por esta crisis energética que tenemos. Bueno, Sí. ahí en Laguna Verde el proyecto era para crear otro, para poner otro ahí mismo, ¿no? Ah, o son 2 reactores, ¿verdad? ¿Poner otro reactor? Sí, sí, Laguna Verde 2, algo así. Órale. Y bueno, yo no he sabido Ajá, que haya habido un accidente. Y ya tiene años sí. en operación. Sí, yo tampoco he sabido. De hecho, yo escuché por código magenta, pero dije, no voy a tomar con pinzas esto porque se critican todo. Es que Entonces, creo que sí, en esta época, ajá. aunque tú quisieras sabotear un reactor, ya no se puede. No, y aparte, vamos, voy a lo mágico y a lo hermoso. Qué precioso es ver encenderse un reactor nuclear. Qué bonito, o sea, ay, me encanta, sí, ay, no, es que es hermoso, o sea, no recuerdo Bueno, dónde lo ¿sabes vi. qué? Sí, sí, Ahí lo que viene bueno, ahí viene el otro tema. sí, Eso de que, mira, no hay ninguna energía limpia, no hay sí, ninguna, no hay ninguna. ¿no? Ujú, Bueno, en el caso particular de la energía nuclear, ujú. pues hay desechos, ¿no? Plutonio y demás, que Uy, se sí, generan como parte. Y bueno, luego, ¿qué haces con eso? no, pues sí, ahora sí, creo que los dejan, pues, enfriándose, pero duran años y años y años, o Sí, sea, sí, años, no, no, sí, no, pues así sí, como Sí, duran, creo que ahí ah, en Laguna Verde usan una barra ajá, y a la barra le quitan nada más el 5% de su de eficiencia eficiencia, okey, bioenergía. y la dejan creo que 5 años enfriando antes de Sí. volver a usarla. No, no. Pero de todas formas, ¿cuánta energía no generan? Una Ajá. pastillita, Sí, con una así. barrita, o sea, te Sí, digo, y sí. la puedes usar 20 veces cada sí. barra. ¿Cuánta energía no genera? ¿Cuántas toneladas de carbón quemas? ¿Cuánto de petróleo usas? O sea, Pues que nuestro gobierno quería regresar al carbón, no decía ay, Dios, no. AMLO. No. Bueno, en el caso, regresando al caso de Alemania, Sí, cuando sufrieron el problema del corte del gas y demás, ajá. bueno, pues pusieron a operar sus plantas de carbón Ay. y las alimentaban hasta con chanclas viejas, porque, Ay, Dios mío. Ay, no, bueno, es un aquí, tema. aquí en, Me- aquí en México, Sí, aquí en México, ya ves, cuando hubo el congelamiento de las líneas de conducción de gas en Texas, ajá. hace 2 años, no recuerdo, Ah, 3 años, Sí. y que nos cortaron Ay, sí. la entrega de Texas. gas, Sí. y bueno, pues si dependemos el 70-80% del gas, pues entonces aquí
tuvieron que hacer los técnicos de la CFE, que son gente extraordinaria, Sí, tuvieron que hacer sí, como era un miteto, para poder, echaron a arrancar, a jalar plantas de de carbón, cosas que ya tenían ahí fuera sí, fuera de ya no uso. estaban operando, pues sí, las tuvieron que volver a jalar, a echar a jalar porque, Sí, pues ante la ausencia de gas natural para las termoeléctricas, sí. ciclo combinado, no ciclo combinado como haya sido, Ujú, pues tenía que abastecer de energía eléctrica al país, sí. ¿no? Sí, ves que no nos podemos Y quedar ahora, sin energía. Sí. y ahora precisamente con esto, este tema de, sí, pues, oye, ¿quién te dice que el día de mañana a Trump se le ocurre decir, ¿sabes qué? Vamos a presionar a esos vecinos, a los buenos amigos mexicanos y vamos a cerrar, a cerrarles la llave del gas, ¿no? Sí, no, con ese señor, lo único que puedo decir de Donald Trump es que al menos no ha fingido ser la persona malvada y vil que es. Más vale malo conocido que bueno por Sí, conocer. porque ese señor ay no, 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 Es un villano. es un villano ese señor. Pero bueno, No, no, pues sí, es un asesino, es un sí, delincuente convicto, sí, es lo peor de lo peor de lo peor y lo que sigue. sí, no, sí, 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 ahora sí que, Entonces, bueno, bueno, yo creo que el tema, regresando al tema de la sí, energía nuclear sí, y la energía eólica, solar y ujú, demás, ujú, pero bueno, finalmente inclusive el hidrógeno verde, ¿no? sí. Que finalmente la matriz energética, esa la genera cada país en función de los recursos con los que cuentan. Claro. Sí, 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 ahora sí que cada quien, hace lo que puede con lo que tiene. Y, pues, aquí en México, pues, somos petroleros, pues, hay que hacerlo, ¿verdad? Aparte es un negocio. Y no creo que sea tan sencillo cambiar ese negocio por una energía que implica capacitación, que implique infraestructura, que implica enriquecimiento de uranio Mm. o de algún otro combustible. Yo entiendo. No, y que hay Es mucha gente sí, que hay detrás mucha gente de por medio que no que se quiere va a dejar quedar sin fortuna. exactamente. Bueno, no sé, ya Sí, son pues, ya sí, perdón, Víctor. bueno, pues, pues toda la plática, bueno, ya muy interesante Sí. y ya, aunque terminamos En otro tema, sí, yo creo en que otro igual, tema, podemos ¿eh? proponer, a lo mejor no tiene mucho que ver con la astronomía, pero algún libro de energía nuclear o de todo eso podemos hablarlo, o sea, sin problema. Ahora que lo sube a YouTube le voy a Sí, poner capítulo 4 y podcast. y podcast, exactamente. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar, ya son las 8:04. ¿Algún comentar No, sobre la no, energía nuclear o los agujeros negros? Mande. por mi parte, pues agradezco No, el no. tiempo. No, ¿Mm? Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy no llegó casi nadie, pero lo bueno es que estuvimos nosotros tres, pudimos leer el capítulo interesante, el que sigue me da más miedo, pero pues bueno, vamos a intentar entenderle. Sí. Entonces, no Nos sé si, tomamos un si café nos damos en un el café, a siguiente. ver qué hacemos, porque esto se va a poner bueno. Entonces, no sé Oye, si te, sí, ¿cuándo lo subes al canal? Lo voy a subir ahorita ahorita, como en unos 20 minutos ya sí. está disponible. Y ahorita ya se los paso yo al chat de divulgación para que ya lo tengan ahí y ya lo puedan escuchar por YouTube. Oye, ¿lo grabas en Meet también? Ok, Bueno, capturó la pantalla con OBS. sí. Él es mi técnico. Y yo no lo sé, yo nada A más ver, pongo leer. a ver, explícame cómo lo haces, perdón. Ah, sí, OBS es un programa que sirve para hacer transmisiones en vivo, pero también tiene la función para grabar la pantalla. O sea, tú puedes poner que cualquier característica de la computadora se esté grabando. Sí, Incluyendo el audio que es durante la conversación. Sí, sí, todo lo graba. sí, todo. Graba pues, lo que Sí. estamos viendo en la O computadora. sea, tú le pones ahí que quieres, por ejemplo, si quieres capturar una ventana específica y ponerle una imagen o un GIF. Quieres que se grabe, por ejemplo, el micrófono, pero que no se grabe el audio de la computadora Ujú. o que se grabe solo el audio de la computadora. O sea, tú le vas añadiendo lo que tú ¿Cómo se consideres llama la necesario. aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Así, OBS, o sea, las tres siglas así nada más, OBS. B de O qué? de, de OBS. bueno, de De bueno, bueno, sí, 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 OBS. OBS. Ajá. OBS. Oye, ¿y es gratuita? ¿Tiene un costo? Sí, ¿Cómo es? no, es gratuita. Ah, ok, ok. Y No, luego es ya, que y te genera un archivo en qué formato, A ver, déjate lo confirmo. que te diga porque bueno, él es el técnico, yo paso, la verdad. Los
MP4. Igual tú también Ah, entonces, puedes, ok. si te los quieres, que te los haga en otro formato. Y luego y luego eso lo subes al canal de YouTube. Sí, sí, yo los subo así, tal Ah, cual los graba, así no los edito ni sí, nada así, ya, sí. así en crudo, pura, pum, vas. Ajá, los podría renderizar para que Ah, pesen menos, pero nada, que sea bronca de YouTube. Y de sus servidores. ajá, Lol. pues sí, ¿verdad? Sí, no, Bueno, muy está bien. interesante. Bueno, no Hoy, sé hoy si aprendí otra cosa nueva, ¿no? Bueno, no, sí, es que este hombre es autónomo, él se ha enseñado así viendo YouTube, todo eso. No sé si sepas que tenemos un podcast de Club Polar y se llama Anda la Osa. Él lo graba, entonces, ¿cómo se llama? el podcast se llama Anda la Osa, está en Spotify. Y también está aquí en el canal de Sí, YouTube. también está en el canal de YouTube. Ah, no, 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 voy a buscarlo. Sí, no, sí, te lo recomendamos. Bueno, estamos ¿Y qué, te- nosotros. y qué temas son los que abordan ahí en ese podcast? Astronomía, astronomía, Ah, historia de también. astronomía, la astronomía en la cultura popular. Vamos a, este domingo, spoiler, vamos a entrevistar a una chica que fue al Space Camp de la NASA. Hemos entrevistado gente de la NASA, Hemos entrevistado, sí, a gente que ha trabajado en el proyecto, ¿cómo se llama? El de Saturno, el Dragonfly. el Dragonfly, a Ese lo Guillermo, Ajá. entrevisté yo. sí, Guillermo Chingancé, de la Oye, NASA. Sí, sí. no, a ver si regresan al pasado y en el Voyager 1 y el Voyager 2. Sí, es que ese es un tema que he querido tocar, pero no, nomás que Sí, no se ha de podido. hecho, también, pues, si quisieras participar Sí, en un podcast, claro que sí. las puertas están abiertas. Ahí, Sí, sí, Víctor, claro que están si abiertas. tienes Gracias, algún gracias. tema, No, no, bueno, es que esto, sobre todo a mis hijos, los alimenté al mayor ya, ahorita ya cuarentón y demás, con las series de Cosmos, todavía Sí, en formato VHS, ajá, qué y bonito. y tenía, ¿cómo se llama? El Voyager 1, el Voyager 2, que venían era como en cartón, y luego ¡Ah! lo armabas y lo tenía colgado ahí en el techo, en fin, fue un apasionado y además, bueno, pues creo que todavía sigue vivito, ¿no? El Voyager 2 sigue todavía, ya está muerto está totalmente. agonizando, Están pero agonizando todavía, pero ahí andan las dos, ahí andan como que, de pero repente ya no funciona y luego sí, sí. pues de por sí fue misión muy complicada, o sea, cuando las liberaron, todo eso, cuando salieron de la Tierra fue muy complicado, pero ay, Dios mío, me voy a apasionar con las Voyager porque también esas cosas me fascinan. De hecho, Sergio el otro día nos comentó que leyó un libro que se llama Viajes Interestelares y habla de todo el aspecto técnico de las sondas Voyager. Entonces, también Ajá. lo fui a preguntar por él a Gonville. Oh, me asusté, $700. Dije, ay, no, mejor no. Lo descargo en el Kindle Oye, Mejor, y sí, sí, dije, ay, canijo, porque como es dice, de, no sí, y luego ya son libros seguramente con sus años que difícilmente encuentras un formato de Kindle, por ejemplo, ¿no? es que Que son más, el curioso es, Víctor, que es un libro de hace 2, 3 años, pero es de España, Ajá, es importado. ah, Entonces está ajá, carísimo, como no ha habido una edición aquí, por ejemplo, ese de energía nuclear que lo conseguí hace poquito porque en México no había ediciones. Y ujú. entonces sí son como poquito caros. La verdad, ahorita estaba platicando con mi esposo para comprarme un Kindle. es que te digo, o Sí, sea, sí, esa es la entonces tercera parte del Kindle, pues mejor. sí, mejor el Kindle. Y ahí El está más Kindle. económico. Entonces, sí, también Sí, y lo tiene, podemos, sí, y lo tienes de volada. sí, no, igual podemos tocar ese tema de las Sí, Voyager. están ahí, los Ay, libros están más baratos en Kindle sí, y si no, pues uno siempre puede navegar en esas aguas turbulentas turbulentas de la de la piratería. piratería. Sí, No hay que sí fomentarlo. te pones un parche en el ojo y Sí, uno va a empiezas a echar el navegar por ojo, ahí. tu No, yo lorito. sí en esta computadora ya tengo mi pata de palo, mi loro en el hombro y mi garfio. Bueno, Oye, y que sí, se cuiden. sí, Ah, de hecho sí, este libro que Oye, estamos proyectando 100% original, no fake. aunque sea en formato PDF. ¿así? Sí, 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 100% original. Bueno, no sé si tengan algo Sí. más que discutir. No, Víctor, pues no, nada más que agradecer y nos vemos no. en 8 días. No, pues muchas gracias a ti, Víctor. Como sabes, ya te lo dijo Lalo, las puertas quedan abiertas porque si quieres participar en uno de los podcasts de Club Polaris, de Anda la Osa, las puertas están más que abiertas para que desde tu conocimiento, nuestra audiencia pues es pequeñita, pero es apasionada de la astronomía. Nos oyen hasta No soy Argentina, en Argentina, Sí. no soy en en Brasil. Brasil, entonces, Ah, vale. sí, entonces No, no, pues qué bueno, nos trascienden ponemos de fronteras.
Claro que Ajá. sí. Nos ponemos de acuerdo, si quieres participar, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos en línea sin problema. Te agradezco la invitación. No, Ándele. no, no, pues Pues muy amable, Eduardo. Sí. sí, Lalo, Ilse, y yo Ilse, con la de las Muy flanes. bien. Sí, la de las Ok, flanes. muy bien. Pues que tengan buenas noches y feliz Gracias. fin de semana. Igualmente. Ahí Ándale, nos hasta luego, vemos. bye. Igualmente. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión del taller de lectura de Club Polaris. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Bye Hasta luego. bye.